Hola polinesios, ¿cómo están? Yo estoy muy feliz el día de hoy. Seguimos aquí en la selva y de hecho me encuentro en una pequeña situación que ya llevo varios días tratando de solucionar. Y es que yo me traje varias de mi ropa para acá para poder cambiarme y estar cómodo, pero también me las traje en ganchos porque ya saben que a mí me gusta tener todo como muy ordenadito y así. El problema es que aquí no tengo dónde colgarla, pero muchas veces la ropa se llena de alacranes por estar en lugares donde no debería de estar. Lo que quiero hacer es encontrar una manera de solucionar esto para poder colocar toda mi ropa ahí y que no esté nada más puesta así donde sea, o la tengo en la maleta, porque en la maleta para mí es muy difícil estarla sacando. Como ustedes saben, trajimos comida y dentro de esa comida están los huevos, pero nos hemos dado cuenta que por el calor que hace por las tardes el huevo no ha aguantado muy bien y no está tan fresco, así De hecho que está sudando, vea. entonces se nos ocurrió la idea de un refrigerador ecológico. Ahorita estamos recogiendo varias varitas de madera para poderlas poner entre los huevos y no floten porque se nos pueden ir. ¿Saben qué me encanta de este lugar? Que siempre en alguna parte vas a encontrar lo que necesitas, solo hay que usar el ingenio. Incluso hasta vas a encontrar por ahí cosas que no esperabas. A mí me gusta llamarlos regalos de la naturaleza. Y lo único que hay que hacer para encontrarlos o apreciarlos es detenernos a observar. Ok, estamos llegando al manantial. Esta idea del refrigerador la tuvimos porque nos acordamos que cuando fuimos a Japón, ahí conocimos una forma de refrigerar las cosas de manera natural y es a través de los ríos. ¿Qué creen? Que tienen aquí un refrigerador totalmente natural. Lo que hacen es que cae agua del río que viene súper fría y ponen las bebidas a enfriar. Entonces lo que vamos a hacer aquí es que en este manantial vamos a colocar estos huevos para que todo el tiempo les esté dando el agua fresca y no se echen a perder. Ok, listo. Vamos a ver si los palos no se los lleva el río. Ahí está. Ahí está. No se movieron de su... ¡Ah! ¡Escapó uno! Siempre hay un error en el sistema. Listo, ya pasó la prueba. Ahora sí vamos a colocarlos. Ahí. Ahí. Oigan, estoy muy feliz porque chequen esto, quedó súper bien nuestro refrigerador. Y vamos a ver si no les pasa nada porque la verdad es que nunca hemos guardado huevos en agua. Ahora venimos a esta parte del lugar porque nos van a enseñar a trabajar cosas con bambú. Entonces nos están de hecho creo que esperando ya para comenzar. Como se fijan, aquí hay muchísimo bambú, entonces parte de este lugar pues es tomar lo que te da la naturaleza a tu alrededor y poder hacer algo con eso. Bueno, el bambú siento que, así como ha sido la planta del pasado, gracias al bambú se han creado grandes civilizaciones. El bambú es un pasto y es una de las plantas más asombrosas que puedan existir en el planeta. Tú puedes hacer con bambú desde una silla, una blusa, ya hay materiales, sí, un piso, puedes hacer un tenedor y puedes hacer una casa. El bambú yo la llamo la planta mágica porque esta planta increíblemente regenera suelos. Esta planta tiene una gran aportación de material orgánico. Cuando tú plantas un bambú y lo pones junto a un río, lo increíble es que te va formando playas, que es fantástico porque entonces ya no hay erosión en los ríos. Pero si estás reforestando algún espacio, la hectárea de bambú te va a proporcionar 50% más oxígeno. La verdad es que la vida en las ciudades nos han dado muchas comodidades que damos por hecho, porque ahí tenemos todo a nuestro alcance, tenemos muchas opciones de todo. Pero cuando esas comodidades y opciones no son tan fáciles de obtener, es cuando nuestro ingenio y creatividad despiertan para comenzar a crear. Lo que decidí hacer para solucionar el problema de la ropa es construir una estructura donde pueda colocar ahí todos los ganchos. Se me ocurrió hacer esto con bambú. Entonces para eso lo primero que voy a necesitar es ir a una zona donde hay mucho bambú. Bambú que ya está cortado, no voy a cortarlo yo. Y ahí voy a seleccionar dos tamaños de bambú. El primero que va a ser la base y uno muy delgadito que es donde van a ir colgados los ganchos. Aquí voy a seleccionar los dos tamaños de bambú que necesito, pero tengo que tener mucho cuidado porque normalmente hay serpientes debajo de los bambús o arañas muy grandes o también alacranes. Oye,
Oigan, aquí los AKK son una rebeldía, se van y regresan cuando se les antoja, pero les hablé para comer y quiero que vean a Claire, no sé a dónde, se fue a meter, realmente huele muy feo, así que voy a bañarla. Vamos a ver cómo está el manantial, a ver si podemos meter a bañar a mi bebé. Estamos llegando al manantial donde vamos a bañar a esta señorita. La verdad creo que no tiene ni idea que va a entrar al manantial. Hice este jabón que es biodegradable y es para perritos. Es súper importante que cuando nos vayamos en ríos o en lugares de la naturaleza sea biodegradable o que no tiene ningún químico para generar más contaminación. Vamos a ponerle un poco de jabón. Ven acá, Claire. De verdad quiero que sepan que Claire odia el agua. Eso, mira qué ricura. Sigue resistiéndose esta muchachita, así que la vamos a... ¡Ah! Me acabo de cortar. Espérate. Ya. No sé si me corté, me lastimé. Creo que solo me lastimé el pie. Solo falta el cuello, ya. Ya voy. Siempre hace eso. Después de bañarse se embarra en lo que encuentre. Hace lo que quiere. Terminé de bañar a Claire y se fugó la chamaquita. Me gustaría que me comentaran si ustedes tienen perritos que de verdad le huyen al bañarse. Definitivamente a Claire no le gusta el agua. La naturaleza siempre nos ha dado lo necesario para vivir y crear. Si nosotros solamente tomáramos lo que necesitamos y evitamos la explotación y sobre todo la respetamos, podríamos vivir en equilibrio y ella nos daría cualquier elemento que necesitemos. Bienvenidos a mi taller de carpintería junto al río. No, la verdad es que ahora lo que tengo que hacer es que voy a cortar este bambú en 4 partes para poder hacer la estructura que yo quiero. El problema es que no tengo un metro para medirlo. Entonces lo que voy a hacer es que voy a medir con mi mano, o sea, como antes se hacía, y con esa medida aproximada me van a salir los 4 palos del mismo tamaño. Lo único que tengo que hacer es cortar con esta herramienta. Es la primera vez que lo hago, no sé cómo me salga, pero espero que todo bien. Ya, acabo de hacer el primer corte de esto. Estoy muy orgulloso. Vamos a ver qué tal quedó. Me quedó un poco más alto de lo que pensé, pero va a funcionar. Bueno, el día de hoy lo que quiero hacer es comida para mis hermanos. Pero como hubo una tormenta muy fuerte, ensució bastante todo. Hay palos, ramas, hay hojas tiradas. Entonces lo primero que tengo que hacer es limpiar este lugar. Ya quedó más ordenado este lugar. Ahora lo que tengo que conseguir es leña seca. Como estuvo lloviendo, algunos troncos los pusimos al sol para que se secaran. Lo que quiero cocinar es unos tamales de frijol. Y es que cuando le dijimos a mi abuelita que teníamos la posibilidad de cocinar con leña, ella me dio una receta que le hacían de cuando ella era niña, que son tamales con frijol. Los tamales son comida típica mexicana muy antigua y es maíz con agua, con algunos especies, y se pone en una hoja ya sea de plátano o también de maíz. En la naturaleza puedes encontrar diferentes elementos que te ayudan a hacer fuego. Por ejemplo, yo encontré un poco de hojas secas. Estas ayudan a que un pequeño fuego se propague con rapidez. También conseguí un poco de varas secas delgadas, que estas van a ayudar a que prendan primero antes que un tronco más grueso. Esta es una forma de prender fuego en la naturaleza. Puedes usarlo para cocinar, para protegerte, también para calentarte e iluminar las noches, pero eso sí, recuerda siempre apagar el fuego. Tengo un problema y es que le hice estos pequeños hoyitos que ustedes ven aquí para meter este alambre, pero el problema es que este alambre tiene una forma en W, como pueden ver, entonces no llega del otro lado para salir. Estoy haciendo una estructura para poder colgar mi ropa porque tengo todos los ganchos así aventados. A ver, con este ya llegó la ingeniera, vamos a ayudarle. ¿Vas a solucionar mi vida o qué?
Acabamos de encontrar este alambre, creo que es bastante delgado y es recto, lo que nos va a ayudar a que salga del otro lado del bambú. Yo vine por este lado de la selva porque voy a buscar hoja de plátano para envolver los tamales. Wow, ya llegué a la zona de los platanales y me dijeron que tengo que usar una hoja que es delgada, como de las más tiernitas, como las que apenas están creciendo, como esta de aquí. Esta está buenísima, o también este de acá. Vamos a ver cómo va Rafaelito. Ya lo logré. Quiero enseñarles, estoy orgulloso de dos cosas. La primera es que recuerdan las medidas que hice con la mano. Pues vean, todos los bambús me quedaron casi del mismo tamaño. Y la otra es que ya lo logré con el alambre que conseguimos. Y lo único que hace esta estructura es ponerse así. Y luego voy a poner otra y aquí va a ir el palo en medio. A lo mejor es muy difícil imaginarlo en este momento porque veo la cara de Karen así de... Pero ya que esté todo montado van a ver que va a funcionar muy bien para lo que quiero. Bueno, yo voy a preparar la cena, ahorita vengo, con permiso. Bueno, ya lavé las hojas de plátano y lo que tiene que pasar después es que hay que calentarlas para que se puedan moldear y mover súper bien. Voy a pasarlo para que se aguade. Miren, después de ponerlas en el fuego, vean qué suavecitas están, no se puede moldear muy bien. Entonces lo que voy a hacer con todas. Vine a ayudar a mi hermana ya que gritó auxilio. Es que se está yendo la luz del sol y ya no vamos a poder ver esto. Vamos a ver qué tal. Yo espero que sí funcione. De verdad deseo que podamos cenar el día de hoy. Ya terminé la estructura y ahora se las quiero enseñar a mis hermanas, así que la voy a montar ahorita con un poco de ropa para que vean cómo quedó el resultado final. Karen, ¿estás lista para ver esta bella creación? ¿Qué es esto? Esto es para colgar la ropa aquí, pones los ganchos. Ajá, y luego... Y ya colgas tu ropa y tienes un closet. Y a ver, suéltalo. A ver, arriba las manos, Rafa. No me pongas a prueba. Arriba las manos. Aria, es que se cae, ¿no? Lo que tenemos que hacer es amarrarlo bien ahí. Amarrarlo bien, entonces ya quedaría fijo. Sí, exacto. Ok, muy bien, lo que tengo y lo que conseguimos fue una olla de barro y lo que pusimos para hacer vapor. Le puse un poco de agua y las piedras nos va a ayudar a que el tamal no pegue con la olla para que no esté directamente por el fuego. Ahora lo que voy a hacer es empezar a preparar los tamales. Lo que necesitamos es maíz, esto es como masa de maíz. También hay frijolitos aquí y queso Oaxaca le vamos a poner en medio para poder tener un sabor pues distinto. Ok, vamos a agarrar la masa y lo tenemos que extender. Es la primera vez que hago tamales, déjenme decirles, y es muy difícil. De hecho, hay un mito en los tamales que si tú no estás de buenas, o sea, si no hay una buena energía, los tamales no se cocen. Bueno, ya tenemos nuestro bocado de suspiro de tamal. Ahí está, es otro primer tamal, está muy chiquitito. Lo que voy a hacer es ponerla así para que no esté directo con las piedras. Y voy a poner mi pequeño tamal. Oigan, yo ya empecé a hacer los tamales, pero yo veo que Rafa no termina y ya está como que abandonó un poco eso. Creo que está teniendo muchos problemas con esto. Está un poco molesto con él mismo porque no está logrando hacer lo que él quería. ¿Cómo vas, hermano? No, llamarte. Sí. ¿Por qué? Porque no queda, o sea, hice una base que se rompió, está toda rota, me tardó un buen de tiempo, ya estoy súper cansado. Tranquilo, no, yo sé, es que yo estaba igual con los tamales, no saben, entré en crisis porque las cosas en la selva o en la naturaleza no son fáciles. No, pues parece que son fáciles, pero o sea, no. parece que yo es muy pensé fácil que era muy sencillo esto. juntar 4, 5 palos, pero creo que eso es lo que, o sea, tenemos que aprender. Sí. O sea, venimos aquí a aprender, a sobrevivir y estamos dándonos cuenta que no es tan sencillo. Mira, yo sé que tú lo vas a acabar, mientras, mira, nos está esperando una cenita rica. Oh, ya necesito comida. Y vamos a hacer café o a ver qué hacemos, pero ya, a disfrutar. O a sea, disfrutar, venimos a disfrutar. Ven a ver nuestros tamales, Rafa, a ver qué tal. Tú nos dices. Ay, son muy bonitos. Se llama suspiro de tamal. ¿Por qué? Suspiro ¿Por de amor pequeñito? por chiquitos. Y vamos a ver si hacemos cafecito de ella para cenar. ¿Qué pasó, Rafa? ¿Cómo vas tú? ¿No?
No, ya maté. Bueno, ahora los voy a tapar, ya los voy a cubrir. Esto es lo que tiene que quedar como hermético para que se puedan cocer bien. Ahora lo que voy a hacer es ponerlos aquí. Yo creo que esto vamos a terminar cenando ya bien oscuro aquí. Ok, vamos a ver si ya está, hermana mía. Vamos a ver si ya está. A ver, vengan acá, Polinesia. Ok, si ya se despega es que ya están. ¡Wow! Pues vamos a cenar esto Ya hoy. quiero cenar esto. Normalmente los tamales son más grandes, Sí, pero... son más grandes. Te falta un poquito de sal, pero están ricos. Creo que no le eché sal a la harina, a la No le masa. pusiste sal a la masa. Pero la consistencia está buena y el sabor de los frijoles y el queso, o sea, como que envuelve en la masa, entonces no te preocupes. Como polinesios, pues vamos a cenar y después a dormir. Oigan, ¿qué creen? Acabamos de despertar y nos dimos cuenta que estuvo lloviendo toda la noche súper fuerte, ¿ya viste? Aquí generalmente hay una playa de piedra y ahora se convirtió en una isla de tanto que creció el río. Lo que me preocupa de esto es los huevos. O sea, si el río creció tanto, probablemente hasta se llevó nuestro palo y nuestra canasta con huevos. Hay que ir a verla. No manches, se desbordó. Se desbordó el río. No, Rafael, se no. llevó el ese. A ver, vamos a ver. No, sí, No sí manches, se lo llevó, no sí se lo manches, llevó. no manches. Creció tanto el río que se perdió totalmente las piedras donde estaba atorado y donde habíamos pisado ayer, donde habíamos estado ayer para colocar esto. No está, no hay nada. Pues bueno, creo que ya nos quedamos sin huevo y lo único que nos queda para estos días son los huertos y vegetales que hay aquí o los árboles frutales que hay aquí. Karen, ¿qué crees? Y los huevos. Se desbordó el río. El río se desbordó, el río está invadiendo el manantial y se perdió todo. Júrenlo. Te lo juro, no tenemos huevo para comer ahora ya. Pero cómo se estaba bien agarrado. Karen, no se ven ni las piedras. No se ve, o sea, se inundó, Ay, se inundó. Tela. Estoy en shock, nuestra comida se fue Sí, en el no es río. sí. Hay que buscar otras maneras. Lo bueno es que tenemos aquí bastante comida, pero pues el huevo trae proteína. Necesitaríamos buscar algo que tenga proteína. Este tiene proteína. Vamos a comer a Coco. Coco No. no, es lo último que haríamos. No sé qué vegetales tengan proteína. Tengo que investigar bien eso. Días después, cuando el nivel del río volvió a la normalidad, regresé al manantial. ¿Y qué creen? Encontré nuestra canasta. Hermanos, bajó el nivel del río y miren lo que me